Estimadas hermanas y hermanos, esperando que el Señor nos haya dispuesto los corazones para escuchar su palabra y que este mensaje sea tanto para ustedes como para mí. El mensaje de hoy, la reflexión de hoy, está en Juan, capítulo 15, del 1 al 12. Les leo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es de glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Amén. Esta es hermosa palabra que el Señor nos ha entregado en esta tarde. Bueno, ya que estamos hablando de la vid y el pámpano, vamos a hablar de horticultura. La vid es una planta trepadora de tronco retorcido leñoso con renuevos o ramas tiernas y largas, denominadas pámpanos, donde brotan las hojas y los zarcillos. El pámpano luego se transforma en un tallo café verdoso que sujeta el racimo de uva. En toda viña es necesario que haya una persona que cuide, que riegue, que limpie y que vigile constantemente las plantas. Esta persona es el viñador o el labrador. Bueno, en muchas partes de la Biblia los profetas del Antiguo Testamento se referían a los israelitas como el viñedo o la vid de Dios. Pero tal como Jesús lo señala, muchas veces ellos no habían dado frutos. En Isaías, por ejemplo, la parábola de la viña decía, tenía su amado una viña en una ladera fértil. La había preparado para que crecieran ricas uvas, que la había despedrado, había plantado vid escogida, allí había puesto una torre y había hecho un lagar. Sin embargo, dio uva silvestre. El pueblo de Israel, siendo tan privilegiado y amado por Dios, ellos lo desobedecieron eh, eh, por su idolatría, lo despreciaron y los convirtió en una vid que producía uvas silvestres. Si nos imaginamos cómo son las uvas silvestres, son menos dulces, pequeñas, algunas no crecen, por eso la compara con el pueblo de Israel. En Ezequiel también habla de que el pueblo de Israel fue comparado con el pámpano que no dio fruto. Lo comparó con la madera de la vid que mandó para ser quemada. Así enviaría a los moradores de Jerusalén. Les dijo, he aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguno, cuanto menos después del fuego la hubiera consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? Por eso Jesús en el Nuevo Testamento, en el texto de Juan, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y nosotros los renuevos y somos cuidados por nuestro Padre Celestial. Como decía anteriormente, una planta tiene que podarse y cuidarse. Dios nos va podando en el trayecto de nuestras vidas para producir mejor fruto. Estamos limpios por la palabra de Dios. ¿Y qué nos recomienda? Que permanezcamos en Él y Él en nosotros, así como los pámpanos no pueden llevar frutos por sí solos si no permanecen en la vida. Nos dice que Él nos eligió para que llevemos muchos frutos, es decir, ha puesto su confianza en nosotros y que separados de Él nada podemos hacer, que debemos permanecer en sus mandamientos, en su palabra. Nos ofrece pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¡Qué maravilloso! Nos deja claro que así como los renuevos o pámpanos, si no están en la planta se secan y por sí solos no pueden dar frutos. Lo mismo nosotros, separados de Él no podemos dar frutos y seríamos como esos pámpanos que se secan y que no sirven, se echan al fuego. Nosotros somos las ramas y nos compara que siendo nosotros las ramas, si no echan al fuego, ni siquiera vamos a servir para que perdure el calor.
¿Es difícil permanecer en su mandamiento? Claro que es difícil. Es entretenido el mundo, es tentador, se pasa bien, es fácil seguir a la mayoría. En el mundo, si hacemos lo que todos hacen, no nos discriminan. Generalmente a los cristianos nos ponen como en una vitrina, para quienes están pendientes si nos equivocamos o no. También nos dice que en esto he glorificado a mi Padre, dice, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Una de las partes más importantes de una planta son las ramas. Sin ellas la planta no puede producir flores ni menos frutos. Los discípulos son las ramas, nosotros también. Así como las ramas son necesarias para dar fruto, también nosotros. Después de la cosecha, la vid se recorta hasta el tronco para que en otoño surja frondosa y se llene de frutas. Toda esa madera que se corta, si la comparamos, sería aquello que no le agrada al Señor, lo que nos desvía de su relación con Él. Por ejemplo, Dios le cambió el carácter a Pedro, su discípulo, y ¿cuánto de nosotros nos ha cambiado el carácter? Y muchos vicios y formas de ser. El Señor nos ha podado con todas estas cosas. Todo lo que al Señor no le agrada, Él lo corta. El fruto es la cualidad del carácter que le agrada a Dios. Es todo lo que hacemos de acuerdo a su voluntad. Hay personas que piensan que porque creyeron están a salvo, pero se ahogan en los afanes de la vida por sus deseos materiales, por desear la prosperidad y abandonan el seguir a Jesús. Debemos echar raíz en Jesucristo para ser alimentados por su Espíritu Santo. Algunas preguntas de reflexión. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro fruto? ¿Somos rama viva o madera seca? ¿Fruto de uva silvestre o de una uva buena, dulce, abundante, con buena semilla para producir más? En el versículo 9 nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces, el fruto que nos pide el Señor es el amor y todas sus manifestaciones. ¿Y cómo permanecemos en su amor? Bueno, guardando sus mandamientos. Dice, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, como el fruto es el amor, entonces cuando dice nos amemos unos a otros, es porque quiere que todos hagamos su voluntad. Cuando nos saludemos, no lo hagamos solo por cortesía, sino con afecto y demostrando amor al hermano. Tal como nos mandó el Señor, hay que dar la vida por los amigos. En Gálatas capítulo 5, Pablo habla de los frutos del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza. Todo esto se resume en una sola palabra que es el amor. Muchas veces es difícil tener paciencia. Le pedimos algo al Señor y lo queremos lo más pronto posible, sin esperar su voluntad y el tiempo. Y también es difícil tener paciencia en algunas situaciones. Es por eso que nos estresamos. Tener mansedumbre es ser manso, tener templanza ante situaciones que nos desagradan, como todas las que estamos viviendo en este momento, en la actualidad. Por eso es que es difícil seguir sus mandamientos. A pesar que él tenía enemigos, siempre tenía una respuesta sabia y tranquila para entregar. También Pablo habla de frutos de la carne, inmoralidad, corrupción, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, borracheras. Bueno, hay tanta maldad en este mundo. Vemos y escuchamos en las noticias tantos femicidios, injusticias de corrupción, y en este momento de confinamiento, problemas de pleitos intrafamiliares. Aquí salen a la luz los frutos de la carne, ira, celos, contiendas, borracheras, etc. El Señor sabe que es difícil hacer siempre su voluntad, por eso es que nos tiene tanta misericordia. Es necesario que el mundo vea en nosotros una diferencia digna de imitar, que aprendan de nosotros, de nuestra actitud, porque el Señor quiere que seamos sus discípulos. A través de nuestras obras y comportamiento podemos convencer a muchos que Dios es real y que vive en nosotros y que actúa a través de nosotros. No olvidemos que un gesto de amor puede cambiar la vida de una persona o de una familia. Jesús ama, perdona y exige, como todo padre. El Señor nos necesita para que continúe su obra en la tierra. Entonces, seamos pámpanos que den buenos frutos para glorificar a nuestro Padre. Que el Señor nos ayude y nos dé fortaleza. Que el Señor les bendiga. Amén.